enseñanza crística. Entonces vemos algo aquí realmente maravilloso, sin precedente. Pero lo que quiero resaltar es que aquí hay una palabra muy interesante que se repite y es obediencia. Ciertamente la diferencia entre un hombre verdadero y un animal racional o persona es que el hombre verdadero trascendió el estado de persona o de animal racional porque encarnó ciertos principios crísticos, despertó su conciencia, se está sacrificando por la humanidad y se está creando los cuerpos existenciales superiores del ser, que son los 3 factores crísticos: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero aparte de eso, hay algo, dijéramos, que los distingue de legua en niveles de ser. Y es esto, que un hombre verdadero obedece a su padre, pero un animal racional, intelectual o persona no obedece ni al padre ni a nadie, ni siquiera a sí mismo, porque hace una cosa, piensa otra y siente otra. Entonces, en ese caos de separatividad, en ese caos de desorden, no tiene un centro permanente de gravedad, no tiene conciencia, no tiene responsabilidad, entonces no puede obedecer. Y esta es una característica fundamental de estos últimos tiempos, que es lo que se conoce como una personalidad irreverente, no venerativa, no armoniosa, no equilibrada, patán, intelectual, bribón, una personalidad bribona, y que en sí caracteriza fundamentalmente, decimos, al perfil psicológico de una personalidad kalkiana, es decir, una personalidad del Kali Yuga o una personalidad de la Edad de Hierro, que estamos entrando ya al final del final, aquí y ahora. Entonces nosotros vemos que la personalidad kalkiana es totalmente desobediente. Y esto es muy doloroso. ¿Por qué? Porque es la característica de un animal intelectual, la desobediencia. Pero la primera desobediencia fue en el Edén. Entonces hay una relación intrínseca, dijéramos, coexistencial entre la obediencia como virtud y la castidad y la conciencia inocente. Es decir, que la conciencia entra aquí en juego y es común tanto en el escenario actual como en el escenario edénico, como en el escenario psicológico, dentro de lo que se conoce como la obediencia. Una persona inconsciente, infraconsciente o subconsciente no puede obedecer. No. Por eso es un animal intelectual. Ahora bien, un hombre verdadero, como es consciente de sí mismo, de su Padre y del Cristo y de la naturaleza, obedece las leyes cósmicas. Entonces aquí vemos los detractores de la ley. Cualquier ley, porque un desobediente inhumano desobedece las leyes civiles, las leyes naturales, las leyes cósmicas y las leyes internas de la iniciación, porque eso no tiene ni idea que eso existe. Y para colmo, los animales intelectuales también crean leyes. Entonces, un animal intelectual sometiendo a otro animal intelectual a través de leyes, no solamente a través de armas y de tecnología, dijéramos, comunicativa, sino también a nivel de leyes sociales. Y esto es muy doloroso, porque ¿dónde está la libertad? Ahora bien, sí, hay que respetar las leyes, sí, pero el que encarna al Cristo, el que encarna a su Padre, el que despierta la conciencia, el que conoce los misterios de Melquisedec, están bajo la ley de Melquisedec y de la divinidad. Que tiene que ser sometido a Pilato, sí, que debe pasar, dijéramos, por el Gólgota y ser vituperado por las multitudes y flagelado por la fuerza militar, sí, que tiene que ser traicionado
¿Por la fuerza eclesiástica o de las creencias de ese tiempo? Sí, así es. Pero él está regido por leyes superlativas que pertenecen a los misterios de Melquisedec y a la ciencia pura. Porque lo que es de lo alto, regido por lo alto es. Pero quien es de la tierra o del abismo de la tierra, también está sometido por las leyes de ese imperio, ya sea de la tierra o ya sea de los abismos de la tierra. Entonces la palabra obedecer es maravillosa. Pero para obedecer necesitamos eliminar el yo del orgullo y el yo de la ambición. Básicamente también tenemos que eliminar el yo de la envidia y el yo de la desobediencia, que sería el más pequeño en esta escala. Entonces esto no es tan fácil. Por eso es muy difícil y que es imposible encontrar a alguien o una esencia o una persona que sea humilde. Una cosa es distinta, estar humillado, a ser humilde. Eso es distinto. Ya abordado el tema de la obediencia, vamos a hablar de la ciencia pura de Melquisedec elementalmente. ¿Por qué? Porque dice, en lo que respecta a Melquisedec, mucho hay que decir, pero difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho embotados en su oír, porque en realidad, aunque deberían ser maestros, en vista del tiempo, de nuevo necesita el que hambre les enseñe el principio de las cosas elementales de las sagradas declaraciones formales de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo, lo reitero por segunda vez. Es decir, repito, todo aquel, sea príncipe, sea majestad, sea brillante, sea catedrático, sea pastor, sea prelado, sea lo que fuese o líder, y no conoce los misterios crísticos de Melquisedec, ignora que ignora. Es decir, un ciego guiando ciego que necesita de alimento sólido. Aquel ser que se alimente en ese nivel o que ya dejó la leche, como dice aquí en los Hebreos, simbólicamente hablando Pablo, porque todo el que participa de leche no conoce la palabra de la justicia porque es pequeñuelo. Simbólicamente lo que necesitan de leche son los infantes, los recién nacidos. Pero un adulto necesita carne sólida, necesita alimento sólido. Entonces aquí hacemos la diferencia de lo que es la sabiduría y de lo que no lo es. Porque él dice, pero el alimento sólido pertenece a personas maduras, a las que mediante el uso tienen sus facultades perspectivas o perceptivas entrenadas para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto. Entonces, repito, en forma contumaz, si nosotros desconocemos los misterios de Melquisedec, los misterios del fuego, los misterios de la cruz, la ciencia crística, somos infantes en la palabra y en la justicia porque somos pequeñuelos. Pero el tiempo ha pasado y siendo adultos somos pequeñuelos ante la palabra de Dios. Y a veces somos ciegos guía de ciegos porque ignoramos que ignoramos. Ahora, cuando despertemos y tengamos acceso a la ciencia de Melquisedec, a los misterios del fuego, al amor y sus misterios, entonces nosotros, a través de la obediencia, obviamente, entonces nosotros tendríamos acceso a la ciencia pura. Y entonces tendríamos la facultad perceptiva entrenada para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Es decir, somos conscientes y no inconscientes. Pero un inconsciente o infraconsciente o subconsciente o peor no conoce
los misterios de la ciencia pura. Este capítulo maravilloso de Pablo a los hebreos nos conecta con ese ser extraordinario y que tiene resonancia no solo en el capítulo 5 que acabamos de leer y en sus versos específicos, sino en el capítulo 7, que quiero leer rápidamente para dejar ese análisis hasta ahí en lo que respecta a Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sin fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, de diezmos del botín, le dio diezmos del botín. Es decir, que Melquisedec es el creador y fundador de la orden de Melquisedec, que es la orden del sacerdocio inmortal e imperecedero y perfecto de Jesús el Cristo. Es decir, Jesús el Cristo, Yeshua de Pandira, pertenece no al sacerdocio de la tribu de Leví, como Moisés, o como lo aplicó Moisés, sino en esta nueva orden de Melquisedec, que es más antigua que Moisés, porque para que Moisés fuese sacerdote, tenía que haber sido también iniciado de Melquisedec. Y aquí en este párrafo se ve, o en este verso se ve, cuán grande es él, que prácticamente es inmortal, semejante al Hijo de Dios. Entonces es un Cristo viviente que también hace Cristo. Por eso nosotros decimos que el Cristo no es una persona. Ahora bien, el asunto es este. Melquisedec también es una parte interior de nosotros. Así como el Cristo íntimo, Melquisedec es nuestro iniciador interior, una parte de él. Y nos lleva a los misterios del fuego. Los misterios del fuego nos conectan con los misterios de la cruz. ¿Por qué estamos uniendo los misterios de la cruz con los misterios del fuego? Porque en el Calvario, sobre la cabeza diamantina, preciosa y ensangrentada de nuestro Salvador, de nuestro amador, debido a la guirnalda de espinas o corona de espinas, estaba un letrero o estaba colocada una tabla o lo que fuese que decía unos caracteres: INRI, Ignis Natura Renovatur Integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Entonces vemos que también en la cruz habían 3 clavos, que no solamente son los estigmas, sino que también simboliza el fuego, porque los clavos son de hierro, y el hierro pertenece al arte o a la industria, es decir, es creado por la persona, por un fundidor o por lo que haya sido, por un herrero. Entonces el hierro contiene carbono, etcétera, carbono, acero, etcétera, etcétera, pero es símbolo de la sangre. La sangre contiene hierro coloidal o hierro microscópico o hierro biogénico, pero contiene hierro, eso está muy claro, y es la hemoglobina. Entonces, entre el hierro, la sangre y el INRI está la cruz. Entonces la cruz sí nos conecta con el fuego. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos algo horizontal y lo unimos y lo centramos con algo vertical, hacemos una cruz. Es decir,
4 ángulos formados por 2 fuerzas. Y cuando se unen 2 fuerzas en el universo, o 2 energías, se produce fuego. Se produce una chispa, se produce un shock. Y ese shock genera una corriente o una carga, en este caso una descarga, es decir, fuego. Agarramos 2 piedras y sale fuego. Por eso Pedro es Petrus, pero el nombre de él era Simón. En todo caso hay una relación entre la cruz, el fuego, los misterios del fuego y Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es precisamente el apóstol que simboliza dentro de nosotros los misterios del fuego y que son inherentes a los misterios del bautismo, del matrimonio y de la sexualidad en un nivel superior. Porque allí se encuentra la energía creadora, determinadora, transformadora del universo. Es decir, cualquier especie